Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a continuar con inversiones inmobiliarias. Traemos los mejores ETFs de REITs, dígase las fibras americanas o estadounidenses. Vamos a ver por qué es bueno incluir en nuestro portafolio de inversiones las inversiones inmobiliarias, en específico las fibras o los REITs como se conoce en Estados Unidos. ¿Por qué vale la pena tenerlos? Y 4 ETFs que valen la pena incluir en nuestros portafolios. Bueno, los REIT es la denominación de los Real Estate Investment Trust en Estados Unidos. Dígase fibras, tal cual, son fideicomisos que, como los ETFs, cotizan en bolsa. Son empresas dedicadas a adquirir inmuebles y rentarlos, que tienen muchos y diversos subsectores, digámoslo así, ya que hay algunas fibras que están especializadas en vivienda, algunos REITs especializados en vivienda, en oficinas, en parques industriales, y uno muy interesante, por ejemplo, es Equinix, una empresa que es un REIT, pero se dedica a centros de datos, tiene centros de datos en más de 24 países. Pero bueno, estos vehículos de inversión, los REITs o fibras, existen en Estados Unidos desde 1880. En México apenas están cumpliendo 10 años con Funo, Fibra 1, la primera fibra. Te voy a dejar unos videos, una lista de reproducción arriba en las tarjetas para que conozcas todo lo que se necesita saber de fibras, tanto en México como ahora incluido este video en Estados Unidos. Muy bien, ¿por qué vale la pena incluirlo en nuestros portafolios de inversión? Realmente a largo plazo las inversiones inmobiliarias han dado muy buenos rendimientos, incluso mayores al S&P 500. Viéndolo así, en un periodo de tiempo de entre 1972 y 2019, el S&P dio un rendimiento promedio de 12.1%, mientras que las fibras un 13.3%. Aunque si nos vamos a periodos más cortos, dígase 10 años, el S&P ha superado por un punto prácticamente a las fibras o a los inmobiliarios. A 5 años de igual forma, pero son unas inversiones, las inversiones inmobiliarias, que nos ayudan a protegernos contra la inflación, algo que puede estar por llegar o que incluso vemos que ya está llegando, ya que mes con mes la inflación aumenta o por lo menos se sostiene en niveles por encima de lo normal, digámoslo así. Entonces, sin más, vamos a revisar esos 4 ETFs para ver cuál es el mejor de ellos y tal vez incluirlos en nuestros portafolios de inversión. Así que sin más, vamos para allá. Muy bien, ya estamos en la página oficial de Vanguard, que es el primer ETF que vamos a revisar, el VNQ, Real Estate ETF. Es un ETF que está enfocado en fibras norteamericanas en Estados Unidos tal cual. Solamente invierte en este país y tiene un costo aproximado de $105 al momento de grabar este video. Su gasto de administración es de los más bajos dentro de los ETFs de REITs, con 0.12%. Incluye dentro de su portafolio 174 empresas. ¿Cómo le ha ido a este ETF en cuanto a rendimientos? Bueno, antes de eso, el objetivo nos dice que el fondo busca proporcionar un alto nivel de ingresos y apreciación de capital de largo plazo, moderado, replicando los rendimientos de un índice de referencia de REITs, de acciones que cotizan en la bolsa y otras inversiones relacionadas con bienes raíces. Bueno, también una de las virtudes, digámoslo así, de los REITs o de las fibras, pues es ese rendimiento, ese pago de dividendos que nos dan constantemente. Entonces, algo también importante a tomar en cuenta al momento de invertir en fibras. Bueno, ¿cómo le ha ido a este ETF, al VNQ, en cuanto a rendimientos? A 10 años ha dado un rendimiento del 9.72% y en lo que va del año lleva rendimientos de 21.35%. De hecho, todos los ETFs que vamos a revisar tienen rendimientos mayores al 20%. Y quédate hasta el final, porque el último ETF tiene rendimientos mayores al 30% en lo que va del año. Muy bien, ¿qué más podemos encontrar aquí? Los datos de la cartera, como quedamos, el número de acciones, aunque su índice de referencia tiene solamente 169 componentes. En cuanto a capitalización de mercado, pues
Este está más enfocado en empresas de gran capitalización, con un 33%, de mediana capitalización 27% y de pequeña capitalización otro 17%. Está bastante equilibrado en realidad en cuanto a los tres niveles de capitalización. Invierte tal cual en Estados Unidos y las empresas que tiene dentro, la mayor parte de ellas son ETFs, REITs especializados. En segundo lugar, ETFs de REITs residenciales, REITs industriales en tercer lugar y en cuarto lugar REITs de retail. Las principales empresas que contiene ahora sí es American Tower, Prologis, Crown Castle, Equinix, la empresa que les mencionaba, ya que por ejemplo podemos pensar que a lo mejor las oficinas ya no se van a rentar tanto como antes, pero hay otros que pueden ocupar esos lugares de oficinas como Equinix con sus centros de datos. Public Storage, Simon Property, Digital Realty Trust, SBA Communication Corp y Welltower. Son las principales posiciones que contiene este ETF. En su primera posición es el Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Plus Shares. Entonces, hasta aquí vamos este ETF. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es el RWR. Ese es el ticker de este ETF y es de SPDR. Es el Dow Jones Rate ETF. Tiene un costo aproximado de $109, $110 y su costo de administración es de 0.25%. ¿Cómo le ha ido a este ETF dentro de sus rendimientos? Tiene dentro 115 empresas y en base a los rendimientos que ha tenido en el pasado, los cuales no garantizan rendimientos futuros, podemos ver que ha tenido rendimientos del 8.38% a 10 años y desde que se creó en el 2001, un rendimiento ya prácticamente 20 años, un rendimiento del 9.83%, un rendimiento bastante bueno, ya que por ejemplo el S&P 500 durante la década del 2000 al 2010 prácticamente se le conoce como la década perdida porque no hubo rendimientos. Bueno, este ha tenido en 20 años un 9.83% y en lo que va del año 22.75%. ¿Qué empresas tiene dentro? Prologis, Public Storage, Digital Realty Trust, de hecho algunas similares a las que tenía el ETF pasado, el VNQ, Simon Property Group, Welltower, Avalon Bay, Equity Residential, Alexandria Real Estate Equities, Realty Income Incorporation e Invitation Homes. Y bueno, está dividido en el sector industrial. Este ETF está más enfocado en el sector industrial. Después de ahí el residencial, retail, salud. Y esos son los principales sectores que contiene este ETF. De nuevo, es un ETF que está enfocado en Estados Unidos. El siguiente ETF es de iShares, el ICF, el iShares Coin and Shares Rate ETF, con un costo aproximado de $68. Es el más barato de adquirir y tiene un gasto de administración de 0.34%. En lo que va del año, 28% de rendimiento. De enero hacia acá, un 28% de rendimiento, nada despreciable. Y este ETF busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por REITs, fideicomisos de inversión en bienes inmuebles de Estados Unidos. También de Estados Unidos. Déjame en los comentarios si quieres que revisemos otros ETFs de REITs, pero que estén fuera de Estados Unidos, que no solamente estén enfocados en este mercado. Y el rendimiento que ha tenido es de 9.42% a 10 años y desde su lanzamiento 10.17%. En lo que va del año, como ya comentamos, 28%. También prácticamente más de 20 años y medio es lo que tiene y ha dado muy buenos rendimientos en esos 20 años. A pesar de la crisis inmobiliaria de el 2008-2009. Y tiene 30 posiciones. Este es un ETF más concentrado, ya que pues solamente son 30 posiciones. Y tiene una calificación ESG A, en base a la calificación de MSCI. Muy bien, en cuanto a las empresas que contiene, aquí en primer lugar, si estás
buscando invertir sobre todo en lo que es tecnología, centros de datos, todo lo que tenga que ver con todo esto, pues este ETF puede ser para ti, ya que como en primer lugar tiene a Equinix, después American Tower, Prologis. De hecho Prologis tiene su fibra aquí en México, que te voy a dejar un análisis acá arriba en las tarjetas. Crown Castle, Public Storage, Digital Realty Trust, Simon Property, SBA Communication. Prácticamente son las mismas empresas las que contienen estos ETFs, por lo menos en los primeros lugares. Cambian de puesto, pero son empresas similares. Obviamente al ser solamente 30, pues sus pesos en cartera deben de ser mayores. Exposición, como comentábamos, incluso aquí en la página de iShares lo pone tal cual: fibras. Su principal sector son fibras especializadas, después fibras residenciales con un 18.96%, fibras industriales con un 10.18%, fibras de retail o ventas al por menor 9.92%, fibras sanitarias, todo lo que son digamos hospitales, todo esto 9.12%, fibras de oficinas un 6.56%, algo también bueno, ya que no está concentrado a lo mejor en lo que todavía ahorita se está viendo afectado, que serían las oficinas y cadenas hoteleras. Algo a tomar muy en cuenta al elegir este ETF. Y vamos al último, el ETF que ha tenido más del 30% de rendimiento en lo que va del año, y es el REZ, iShares Residential and Multisector Real Estate ETF, con un rendimiento en lo que va del año del 33.56%, y un gasto de administración es el más costoso de todos, 0.48%, pero puede que por los rendimientos que ha dado pues valga la pena bastante bien. También enfocado solamente en Estados Unidos. En 10 años ha tenido un rendimiento de 10.72%, aunque desde su lanzamiento un rendimiento del 7.97%. Se lanzó prácticamente antes de la burbuja inmobiliaria, entonces por eso se ve afectado a lo mejor un poquito su rendimiento desde su lanzamiento. Tiene 42 posiciones en cartera, dentro de las que en ESG, su calificación ESG es B, y las principales posiciones que tiene en cartera son Public Storage, Welltower, Avalon Bay, Equity Residential, Invitation Homes, Venture Rates, Extra Space. De hecho, este es el ETF que tiene algunos rates distintos en sus primeras posiciones a los mencionados anteriormente. Es un ETF que diversifica de una manera un poco diferente nuestra inversión. Incluso probablemente podría convivir con cualquiera de los ETFs pasados en nuestra cartera. Y en base a dónde está enfocado este ETF está enfocado principalmente en rates residenciales, en fibras residenciales, con el 50% de su peso. Fibras sanitarias y fibras especializadas. Solamente está en estos tres sectores inmobiliarios. Los otros ETFs, a pesar incluso del pasado tener menos empresas dentro, nos brinda una mayor diversificación sectorial dentro obviamente del sector inmobiliario. Entonces vamos a regresar a la presentación para ver el resumen y ver cuál es el ranking de los ETFs de fibras de Estados Unidos. Si te está gustando el contenido, te invito a que le des like, te suscribas, actives la campanita de notificaciones y lo compartas para que llegue a más personas. Muchas gracias. Vamos a terminar el video. Muy bien, ya estamos de regreso en la presentación y vamos a ver el resumen de estos ETFs. Bueno, en cuanto a precio, el ICF es el más accesible con $68, algo así como 1,400 pesos mexicanos, pero el que tiene el menor costo de administración es el VNQ, y el REZ es el que mayor costo de administración tiene con 0.48%. En cuanto a la mayor diversificación, el que nos brinda más diversificación es el VNQ con 174 empresas, seguido del RWR con 115 empresas. ICF es el que menos o el que más concentrado está, el que menos diversificación nos da con 30 empresas, y RES con 42 empresas dentro. Y los dividendos que nos está dando los vamos a ver a continuación. En base a los rendimientos a 10 años, el que mejor rendimientos ha dado es RES con 10.72, seguido de VNQ con 9.72, ICF 9.42 y en último lugar RWR con 8.38.
Si nos damos cuenta, pues son rendimientos muy parejos, todos están muy parejos en cuanto a rendimientos y cumplen con su función de protegernos un poco contra la inflación, ya que todos han dado un rendimiento mucho mayor a la inflación en este periodo de tiempo. El rendimiento en lo que va del año, pues el que mayor rendimiento ha dado es RES de nuevo, seguido de ICF con un 28.20%, RWR con un 22.75% y en último lugar VNQ con 21.35%. Y en cuanto a lo que nos reparten de dividendos, también el que mayor dividendo nos da es RES con 3.09%, seguido de RWR con 2.87%, VNQ 2.61% y el que menos dividendo nos paga es ICF con 2.55%. Estos datos de dividendo los tomamos de etf.com. Y todos los demás datos pues fueron los de sus páginas. En el ranking de rates pondría en primer lugar al VNQ, a pesar de que no es el que ha dado los rendimientos más grandes, es el que menos costo de administración nos da y el que mayor diversificación nos brinda. En cuanto a esto, en segundo lugar pondría RES, que a pesar de ser el que mayor costo de administración tiene, pues es el que mejor rendimientos ha dado en el pasado, cosa que no garantiza que vaya a seguirlos dando en el futuro. En tercer lugar, ICF y en cuarto lugar, RWR. Pero si nos vamos en cuanto a la cuestión de dividendos, los lugares se invierten y si lo que quieres es recibir una renta trimestral en cuanto a que ya sea un flujo periódico lo más pronto posible, pues RES es una muy buena opción para invertir en base a dividendos, seguidos de RWR, VNQ y en cuarto lugar ICF, ya que es el que menos dividendo nos paga. En sí, si quisiéramos ya en base a los dos, a las dos vistas, pues a lo mejor REZ pues es el ETF que podríamos verlo como más completo, ya que pues paga un dividendo adecuado y ha dado rendimientos pues buenos durante los últimos tiempos. Hasta aquí el video de hoy. Déjame en los comentarios, ¿ya inviertes en fibras? ¿Ya tienes alguno de estos ETFs en tu portafolio de inversión? Y nos vemos pronto. Déjame también qué otros temas te gustaría que abordáramos en el canal. Muchas gracias y hasta pronto.